las sugerencias, ahí está toda la información. Ahora vamos a hablar de la facilidad o flexibilidad de acomodación. Ojo pues. Entonces consiste en evaluar la calidad, resistencia y dinamismo de la acomodación. Se realiza de forma monocular y binocular. Entonces, como todo test, siempre lo hacemos de manera monocular y pues generalmente si lo encontramos alterado de manera monocular, pues binocular probablemente esté un poquito mejor, pero pues si está muy alterado de manera monocular, es probable que binocular también esté muy alterado. Y acá está en negrillo sostenido algo que es importante y es, se recomienda en personas menores de 40 años. ¿Por qué? Por la presbicia, correcto. Entonces, una persona que está siendo presbita y que inclusive está muy cerca de la presbicia, pues muy seguramente va a tener los valores de flexibilidad, acomodación levemente alterados y sobre todo con el lente. ¿Con qué lente? ¿Con qué lente va a tener alterada la flexibilidad de una persona que sea presbita? ¿Con qué van a negar? Porque no activa la acomodación y su acomodación está antes disminuida. Por lo tanto, si usted le pone negativo, antes recibe todo el positivo, por eso es que la adición es positiva. ¿Listo? Entonces, si tenemos una persona, inclusive si tenemos un hipermétrope facultativo que no está corregido, que no está muy bien corregido, por ahí de 38, 39 años, sin ni siquiera ser cuarentón o cuarentona todavía, pues va a tener problemas. Entonces, hay que tener en cuenta cuándo la flexibilidad es realmente trascendental. Personas como ustedes, salvo contadas excepciones, que son jóvenes y que están utilizando su acomodación de manera permanente por las actividades que realizan, porque están permanentemente trabajando en visión próxima, porque están usando sus dispositivos móviles todo el tiempo. Entonces su acomodación es muy activa, y como es tan activa, es importante que nosotros verifiquemos la calidad de su acomodación. Cuando estamos hablando de calidad, estamos hablando de que su acomodación se puede activar y se puede relajar de manera fácil. ¿Ok? Entonces, el procedimiento es como se describe a continuación. El paciente debe tener la corrección habitual o los lentes hallados con la refracción subjetiva. ¿Listo? Y estamos hablando de su corrección de lejos. Porque si no lo vamos a hacer en presbitas, obviamente estamos hablando de su corrección en visión lejana. Él dice que se recomienda hacerlo primero binocular y si observa alteración en los resultados, hacerlo monocular. El punto de fijación será un set de figuras, uno o dos líneas por debajo de la agudeza visual del ojo dominante. El objeto se mantendrá siempre a 40 centímetros de los ojos del sujeto. Para hacerlo binocular se recomienda adicionar una barra de lectura polarizada pequeña o utilizar un vectograma fijo. Ahí vienen los problemas. Para hacerlo binocular se recomienda adicionar una barra de lectura polarizada pequeña o utilizar un vectograma fijo. Supresión y agudeza visual. Se le explicará al sujeto el test haciendo énfasis en que comprenda la diferencia entre la imagen nítida y la borrosa. Se debe mantener clara y nítida. Esto servirá también para determinar grosamente si tiene dificultad para activar o relajar la acomodación. Yo sé que esos protocolos están súper bien escritos y están revisados y están. Pero para mí
en mi concepto, me parece particularmente que preguntarle al paciente, dígame cuando está viendo nítido y cuando está viendo borroso. Tiene un grado de subjetividad muy grande. Por eso yo siempre les sugiero que el mecanismo de control es lea. ¿Es que perdón? Lea en voz alta. Porque cuando el paciente no alcanza, cuando usted le cambia el lente y el paciente de una vez se queda callado porque uno no ve, o empieza a parpadear para intentar aclarar la imagen o alguna cosa. Es que usted le dice cuando vea borroso, inclusive la persona puede estar hasta distraída y le dice, no, veo bien. Profe, y ahí ver el esfuerzo del paciente es válido, o sea, se le permite que parpadee y haga esfuerzo. Pues sí, pero usted lo puede permitir, pero eso de que le está dando a usted indicio, de que está haciendo un esfuerzo, o sea que la acción no está siendo fácil de realizar. Por lo tanto, lo tienen que llevar a pensar. Y habrá algún lente que le genera mayor dificultad. Por eso dice, es recomendable a empezar la prueba con el lente que tenga más facilidad. Hay que mirar a ver porque si no sabemos cuál es el lente con el cual se tiene más facilidad. Yo cuál sugiero normalmente iniciar, yo estoy hablando de ello y que no estoy, yo generalmente inicio con el negativo. ¿Por qué? Porque estoy induciendo más acomodación. ¿Listo? Entonces le induzco acomodación y después le relajo acomodación. ¿Listo? Sin embargo, dice con el cambio entre lente positivo y negativo se denominará ciclo y el flipper siempre será más 2 menos 2 realizando los cambios durante 1 minuto. En caso de que el sujeto tenga dificultades para la lectura o no sepa leer, se empleará una carta con números o figuras que tendrán el mismo tamaño. Adicionalmente, se le deberá preguntar que si las imágenes se ven de forma clara y sostenida. Vuelvo e insisto, clara y sostenida es más fácil. Usted puede determinar que es claro y sostenido cuando el paciente le está leyendo. Y es más, usted se da cuenta en la forma que lee, porque cuando el paciente está viendo de manera claro, permanentemente, lee fácilmente. Cuando le está dificultad, espera un momento y arranca a leer, y cuando le cambia el lente se demora un poquito en volver a arrancar. ¿Qué quiere decir? Que hay una dificultad y a veces gaguea o a veces tiene dificultades. Entonces hay que tratar de tener cartillas de lectura que tengan fragmentos grandes. Primero, para que el paciente no se lo aprenda. Y segundo, para que nos permitan hacerlo de manera sencilla. Entonces, vuelvo y repito, si lo vamos a hacer, hagámoslo con 2 líneas por encima de su mejor agudeza visual en visión próxima. Entonces, ¿cuál sería la mínima con la cual uno lo haría? Con 1M. Porque la mejor agudeza visual que nosotros medimos con la cartilla es 0,5M. Entonces, hagámoslo con el 1M. Le ponemos y le abre acá. Pues si quiere hacer una cartilla para medir la agudeza visual, para medir la flexibilidad y la amplitud de acomodación en todos los pacientes, entonces puede hacer una cartilla desde el 1M hasta el 2M. ¿Listo? Con eso, si tiene pacientes que tienen agudeza visual disminuida o son ambliopes, pues ya sabe que lo tiene que hacer con un nivel de visión que no es 1M, sino más allá de 1M, dependiendo la pérdida de visión que tiene. Y eso le garantiza a usted. Usted le dice, el cubo, es que ustedes tienen un cubo. Yo entiendo que el cubo facilita las cosas y todo, pero el cubo le sirve para todo. Para todo utilizan ese pinche cubo. No, de verdad que a mí ese cubo no me gusta y esa cartillita tampoco me gusta. Usted no utiliza para nada la de... Yo no utilizo la cartilla para nada. No, yo De no pronto tiene- hay algunas que le recomiendo. ¿Cómo? Que tiene de pronto alguna que... No. Ustedes no tienen unas cartillas de visión próxima, esa que tiene el cuerdita de 40 centímetros. Y ahí están controlando la distancia. Te ponen a 40 centímetros y ya, listo. Y ahí tiene una cantidad de lectura suficientemente prolongadita para que el paciente haga. Porque es que
esas letras de la que ustedes tienen son significativamente grandes. Compárelas, mida el tamaño, calcule el tamaño y verá que es un tamaño significativamente grande y pues el paciente probablemente los valores de amplitud de acomodación o de flexibilidad le van a dar diferentes porque no cumple con esas expectativas, no cumple con lo que nosotros deberíamos esperar. Nos pueden sobreestimar los valores por el tamaño tan grande que tienen. ¿Listo? Si no es capaz de aclarar las figuras con uno o ambos lentes, no se cambiará el poder de estos y se notará con cuál o cuáles tuvo la dificultad. El resultado se va a notar como el número de ciclos por minuto. O sea, sabemos que un ciclo es el cambio de lente positivo y negativo. Si solo vio con el positivo o solo vio con el negativo, ni siquiera alcanzó un ciclo. No, 0 ciclos. Hay, por ejemplo, se menciona o usted recomienda un límite de tiempo. Es que deben ser rápidos. Teóricamente 1001, 1002, 1003. Porque, por ejemplo, cuando a mí me hacen esa prueba, yo me demoro hasta 5 o 6 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene facilidad y que está alterado y que está teniendo y probablemente tiene dificultad específicamente con un tipo de lente. Y probablemente es el positivo. ¿Y eso qué nos está indicando? Que tenemos tendencia a estar acomodando, a estar probablemente haciendo una hiperacomodación. ¿Por qué? Por el exceso de trabajo en visión próxima. Ahí es cuando usted entra. Puede que, mire lo que yo les sugiero. Si la persona es relativamente joven como ustedes, si la persona no tiene una sintomatología marcada, nos hace los ciclos con dificultad, yo no lo y hago las otras cosas. Hago el NOT, hago la amplitud de acomodación. Digamos que el lag de acomodación y la amplitud de acomodación están dentro de valores normales. ¿Yo qué le sugiero al paciente? Haga pausas activas. La famosa regla 20, 20, 20. Pero haga durante 20 segundos, haga un periodo de tiempo prolongado que realmente haga que usted relaje su acomodación. Porque lo que estamos viendo es que su acomodación está permanentemente activa y difícilmente está relajando, y eso con el paso del tiempo se va a ver cada vez más. Y terminamos generando una hiperacomodación que se ve reflejada a veces es una pseudomiopía, y entonces al paciente le mandan unos lentes de -0 tanto, de -0 tanto por tanto. Entonces, cuando un paciente, miren que voy a empezar a relacionar acá una cosa, y esto me pasó esta semana con un estudiante de 6º semestre. Los dos pacientes les llegaron igual. Eran dos niños, una de enfermería y una de odontología. Dos niñas de 19. Una era de 19 años, la otra sí era un poquito mayorcita, la otra tenía como 25 años, la de enfermería. Y iban a consulta porque necesitaban su certificado visual para sus prácticas. Perfecto. Y la queja era esta. La única queja que manifestaban era esta. Veo borroso de lejos. Veo borroso de lejos. ¿Cuál era la agudeza visual de esas dos personas de lejos? 0.0, monocular y binocular. Si usted a un paciente le dice, veo borroso de lejos, y la agudeza visual es 0.0, usted inmediatamente, muchas gracias, señor Carrillo, inmediatamente usted empiece a pensar que hay una fluctuación de la visión de esa persona. Y si la persona tiene una visión fluctuante, ¿qué es lo único que le genera una visión fluctuante a usted si no hay ninguna alteración de salud general que pueda producirle esa situación? Acomodativo. Es acomodativo. ¿Y qué es lo más fácil que usted puede determinar
que es el test que de entrada le puede decir a usted facilito si el paciente tiene un problema acomodativo. Flexibilidad. Es el más fácil de hacer. Usted hace una flexibilidad y la flexibilidad está alterada, ya empiece a llorar, ya. Y muy seguramente, y ocurre, al paciente, al hacer la retinoscopía, el paciente manifestaba, o bueno, el estudiante decía que tenía un defecto refractivo tipo miopía como de menos 0,50. Y el paciente queda viendo mejor porque le quedan menos 0,1. Quedan felices. Y suele ocurrir en muchas ópticas. El paciente, no, es que yo veo mal. Y como en una óptica habitualmente no se toman el tiempo de hacer algunas pruebas que son trascendentales y que son importantes, sencillamente al paciente le mejoran la visión, el paciente se va, le mandan un menos 0,50 para que vea más allá y lo dejan menos 0,1 y el paciente se va feliz. Y a los 6 meses está otra vez sintiendo que está muy incómodo, porque mire, yo les voy a contar una cosa. En mi época eran muy bacanos los miopes, porque los miopes no jodían por nada. Ahora los miopes joden más que los hipermétropes, en teoría, porque son falsos miopes la gran mayoría. Porque es que un miope no tiene por qué tener sintomatología en visión próxima. ¿Sabe por qué? Porque es que hace menos esfuerzo o ningún esfuerzo para ver claro. Un miope verdadero, ¿quién es miope acá verdadero? Pues no se puede quitar los lentes porque tú eres miope verdadera y tú eres miope verdadera. Si tú quieres descansar, te quitas las gafas y lees más bacano sin gafas que con gafas, ¿o no? Sí, exacto. Y te puedes estar horas ahí y es muchísimo más cómodo que con las gafas. Porque el ojo está trabajando más libre. Pero los miopes de ahora, los famosos miopes de ahora, tienen sintomatología en visión próxima. No son miopes. Entonces, ¿eso qué nos lleva a pensar? Eso que nos lleva a pensar de manera permanente que está haciendo un efecto acomodativo. De entrada, lo más sencillo es hacer una flexibilidad. Ahora, puede que tengan la flexibilidad bien. Ahora, si no la tienen, yo pensaría, si yo tengo un paciente que me está haciendo una pseudomiopía, ¿cuál sería, por ejemplo, en el caso de este paciente, cuál sería el lente que me rechazaría de entrada? Levanten la mano los que dicen positivo. Levanten la mano los que dicen negativo. Levanten la mano los que dicen no sé. Ay, no sé, para nada. Yo pensé. Pues si el paciente está haciendo una visión fluctuante que nos está diciendo que de lejos vemos ocasionalmente borroso, estamos intentando acomodar de manera permanente, por lo tanto tenemos tendencia a rechazar el positivo, porque permanentemente están intentando. Por eso ellos son los que dicen, está leyendo acá y cuando le ponen la diapositiva al frente tienen que ver, ahí se aclara, porque se demora un poquito en aclarar. Entonces, si ya nosotros determinamos que hay una alteración en la flexibilidad, ¿yo qué sugiero? Hagamos el NOT. Y vamos a mirar acá cómo nos describe que debemos hacer el NOT. Aunque ustedes ya lo habían visto y ya habíamos hablado de él, pero lo vamos a volver a recordar. Retinoscopía de NOT. Consiste en la estimulación de la respuesta acomodativa habitual ante un estímulo o demanda acomodativo. Por tanto, es necesario hacerlo en condiciones binoculares, aunque solo se esté observando la respuesta de un solo ojo. ¿Listo? Entonces, estamos sugiriendo un protocolo. Mire lo que está diciendo. Corrección visual del sujeto en visión lejana. O en su defecto, los lentes de la refracción subjetiva o la objetiva cuando no es posible hacer la subjetiva.
Yo le agregaría ahí, yo particularmente le agregaría ahí la objetiva cuando la diferencia entre la subjetiva y la objetiva es muy grande, más allá de 0,50, 0,75 o más. ¿Por qué? Porque hay personas que son hipermétropes facultativas muy jóvenes, y tienen defectos refractivos de más 1,50, más 1,75, más 2, y su corrección es más 0,50 esférico. Entonces, el rango que están acomodando es tan grande que cuando usted va a hacer NOT ocurre una cosa, y es que no encuentra un punto de neutralización. Entonces, ahí, aparte de eso, y cuando no es posible realizar el subjetivo, el objeto de fijación será un set de figuras que representan un ángulo de resolución global, mire, una o dos líneas por debajo de la agudeza visual del ojo dominante. Generalmente el ojo dominante, si hay una diferencia visual muy grande entre los dos, y la agudeza visual es similar, pues una o dos líneas por debajo de la agudeza visual. O sea, si tenemos 0,5M, el 1M. Ahí podemos usar el cubito, si quieren, es el cubito que ponen con la regla. El punto de fijación se sitúa a 40 centímetros del ojo a evaluar. Generalmente lo utilizamos en el plano medio, porque como lo vamos a hacer de condiciones binoculares. Con ambos ojos abiertos se le pide al sujeto que observe de forma clara y constante las figuras de fijación, alentándolo a que las pronuncie en voz alta. ¿Qué le está diciendo? Mecanismo de control. Lea. Léame de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha en orden las líneas. Cubo, cruz, sabiendo que las está leyendo. El evaluador y el retinoscopio están ubicados lo más cerca posible del eje visual del paciente y en una posición por detrás del punto de fijación entre las figuras y el infinito óptico, de manera perpendicular al meridiano más refringente, es decir, paralelo al menos refringente se ubica la banda del retinoscopio. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que en teoría uno debe utilizar el meridiano más positivo. Pero si el paciente está con la corrección, se supone que los dos ejes están compensados. Pero como, ¿cuál es el más fácil? Poner la banda vertical y verificar el meridiano horizontal. Que si estamos en presencia de un astigmatismo con la regla, será el más positivo. ¿Sí o no? No se vaya que esto se mejora, parce. Voy a echar agua, no estoy durmiendo, profe. Qué sinceridad. Qué vale. Ambliope y con sueño. Pero sincero. ¿Pero sin qué? Pero sincero. Ah, no, sí, claro. ¿No? Es que es mejor que le digan a uno la verdad. No como unos que hacen creer una cosa y son otra. Mira, ay, no. Se observa el movimiento de la banda del retinoscopio. Si este es contra, el examinador se acercará en dirección al paciente hasta que neutralice el movimiento y observe que este se invierte, se vuelve con. Entonces hasta que ustedes, como dicen ustedes que me encanta, hasta que la pupila esté llena. Queden la pupila llena, hasta que esté neutralizada. O sea, neutralizamos por distancia. Con la regla larga, o sea, la regla de Krinsky, ubicada sobre los pómulos del paciente, se identifica la distancia obtenida entre el ojo del evaluado hasta el espejo del retinoscopio. El inverso de este valor obtenido en centímetros recibe el nombre de respuesta acomodativa, cuya unidad es representada en dioptrías. Por eso, 1 sobre esa distancia expresada en metros para que nos dé dioptrías. O 100 sobre esos centímetros para que nos dé dioptrías. Como el punto de fijación se sitúa a 40 centímetros del ojo a evaluar, el inverso de esta distancia representa la demanda acomodativa o el estímulo acomodativo. A 40 centímetros la demanda acomodativa es 250, siempre, expresando dioptrías. Para obtener el lag de acomodación, se restará la demanda acomodativa con la respuesta acomodativa. A ver, ejemplo. En la respuesta puede encontrarse un lag expresado con signo positivo, un lead expresado con cilindro negativo. Y yo le agregaría ahí, ni lag ni lead, cuando usted neutraliza a la misma distancia de la cartilla o del cubo o del objeto de fijación.
porque acomoda exacto lo que requiere. No acomoda ni más ni menos. Entonces, ¿cuánto le daría ahí? Lag, 0. No tiene lag, ni tiene lead. Yo le agregaría eso. Se obtiene un lag cuando la respuesta es inferior a la demanda. Se obtiene un lead cuando la respuesta es superior a la demanda. Se recomienda repetir el procedimiento 2 o 3 veces y luego se procede con el otro ojo. Pues, si usted lo hace bien, no veo necesidad de hacerlo 2 o 3 veces. Es importante cambiar los objetos de fijación. Gire el cubo y dar un descanso al sujeto de al menos 30 segundos entre medición y medición del mismo ojo cuando lo hacemos más de una vez. En los casos en que el sujeto presente opacidad de los medios transparentes del ojo, la ausencia de un globo ocular, la valoración solo se hará en el ojo no afectado. Si hay presencia de estrabismo o ambliopía, vea, llego apenas. Si hay presencia de estrabismo o ambliopía, se colocará un set de letras que subtiendan 1 o 2 líneas por debajo de la mejor agudeza visual. Ya decíamos, si la agudeza visual de él es 1M, entonces tenemos que hacerlo con 1,50M. Ejemplo. Se ubica un estímulo de acomodación a 40 centímetros del ojo examinador y el evaluador halla el punto de inversión de la sombra a 33 centímetros del ojo del sujeto. Por tanto, el resultado de la acomodación, del lag de acomodación será demanda 250, respuesta 3 dioptrías. 250 menos 3 dará menos 0,50, por lo tanto tendrá un lead. O sea, teóricamente debería estar relacionado con una hiperacomodación. Perdón que me devolví. No, perdón. Ese es medio. Bueno, listo. Y acá está. Amén. No ese más, pues sería lo mismo. Nosotros sugerimos MEM para la corrección en visión próxima. Entonces acá está diciendo medir la exactitud de la respuesta de acomodación al anteponer lentes que permitan conjugar la retina del evaluador con la retina del evaluado mientras sea colocado en este. Si la persona es usuaria de anteojos, estos deben usarse durante la prueba, en su defecto los lentes de la reflexión subjetiva. Lo mismo, debe observar una línea, 2 líneas por encima. El examinador con el retinoscopio se ubicar. Mire, en este caso yo le sugiero lo siguiente: si vamos a utilizar, esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hagamos la determinación de la adición o de la corrección en visión próxima. Yo acá le hago una pequeña variación al MEM, generalmente es una pequeña variación al MEM, y es que si yo lo voy a usar para obtener la corrección en visión próxima de un paciente, yo lo hago a la distancia de trabajo del paciente, para garantizar que vamos a tener. Porque si yo le digo a 40 centímetros y el paciente es el señor de la sastrería allá al frente que trabaja un poquito más allá del 40, pues si lo dejo viendo a 40 y él necesita ver a 50 o a 60, grave la vuelta, porque le toca que estarse agachando. O es un sacerdote, o es un... Generalmente lo que pasa en esos casos es que un deudor rechaza la respuesta. Sí, porque inmediatamente si no es que yo necesito leer acá, porque es que yo pongo mi libro acá cuando necesita. Entonces por eso es importante a qué distancia hace usted las cosas habitualmente, y eso es lo que nos sirve a nosotros. Piensen en una cosa, y esto es lo absurdamente importante, pero es tan trivial que como no lo preguntamos, por eso a veces es que fallamos. Y es, nosotros necesitamos dejar al paciente como él ve en su vida diaria, no como yo quiero que él vea. No como yo quiero que él vea. Por eso no, es que en teoría el cálculo de la adición siempre es entre 30 es para 35 centímetros, pero el paciente no vea 35 centímetros. No, es que yo trabajo a 40, 50. Ah, bueno, es para eso. Ah, no, es que yo trabajo con un monitor de computador y yo necesito ver claro esas 50 centímetros porque el monitor, yo no me siento ahí encima del monitor.
Y hay unos que trabajan un poquito más lejos, hay otros que trabajan como a 60 centímetros. Por eso, no es que la visión cercana, no es que con el progresivo, como tiene distancia intermedia, pues con el progresivo los ve. A ver, el progresivo de más alta gama, ¿de cuánto es el corredor? Eso es una cosita así de chiquitica en el intermedio. Por eso es que el paciente empieza a mover la cabeza y tiene problemas de cuello. Entonces, piensen siempre en solucionar los problemas de visión del paciente. Hasta ahí. Vamos a mirar a ver qué hay acá de la parte motora. Me vuelvo a... Ah, no hay más. No hay nada en lo motor. Chanfle. Venga, yo miro una cosa acá en el 17 que nos dice del pinhole. A ver, ellos cuándo sugieren colocar el pinhole. Mire, si la agudeza visual encontrada en el paciente es inferior a 0,1 logmar, ¿cuánto es 0,1 logmar? 20-25, 20-26. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente tiene 20-30, o sea 0,2 de agudeza visual, o 20-32 como es exacto, pues la compensación, usted ya debe poner pinhole. No esperar a que sea 20-40, 20-50, 20-60, no. A partir del 2030 usted ya piense en usar pinhole. ¿Listo? Debe instruir al paciente sobre la prueba. Se ocluyen en los ojos mientras con el oclusor o un parche pirata, mientras que los anteponen a 2 milímetros de diámetro. El pinhole tiene un valor a partir del cual es funcional y otro a partir del que no. Entonces es muy sencillo. Y eso le sirve hasta para muchas cosas. Ya les había dicho, si usted quiere saber cuál es el ojo dominante del paciente, entregue un pinhole. Se lo entrega en el médico. Y le dice todo. La mano dominante es la derecha, porque me recibe con la derecha. Si fuera zurdo, me recibe con la izquierda. Eso es tan elemental como esto. Usted le estira la mano con la que le domina, usted le mete mano a la comida con la mano que usted no necesariamente. Y si usted quiere saber cuál es le entrega el pinhole y le dice arrime ese agujerito lo más cerquita que pueda hasta el ojo, a alguno de sus dos ojos para que vea esas letras de allá. Él se lo va a arrimar en el ojo dominante de primera mano. ¿Y si es ambliope? No importa, porque él tiene un ojo dominante. Dale, ¿sensorial o motor? Pregunte. ¿Pero cuál? ¿Sensorial o motor? Entonces, otra forma de evaluar el ojo dominante es decirle al paciente que mire, por ejemplo, si ahí está el lensómetro, míreme por acá. Él va a mirar al lensómetro, el ocular, por el ojo dominante. Usted cuando hace una lensometría, usted no mira por el ojo que no es dominante. Sí, no. Porque siente que no ve igual. Entonces ahí usted está determinando el ojo dominante. Por eso es que usted tiene tanta dificultad, la gran mayoría que son derechos, diestros, en hacer retinoscopía con el ojo izquierdo, porque es el ojo no dominante. Y dicen que son ambliopes, para evadir la responsabilidad. No, pero si uno siente que no. Que no es capaz. Exacto, porque es que como nosotros tenemos toda la... Entonces generalmente toda nuestra dominancia está establecida en un hemisferio. Por eso nuestra mano dominante generalmente coincide con nuestro ojo dominante
generalmente coincide con nuestro oído dominante y con nuestro pie dominante. Por eso es que ustedes siempre se ponen el celular en el mismo oído. Póngase el celular en el otro oído y verá que usted no oye, se siente raro, oye mal. Se lo cambia. A menos de que tenga audífonos, pues escuche, pero si lo tiene que hacer con solo oído, por eso es que andan con un solo audífono, ¿en qué se lo ponen? En el dominante. Y cuando tenemos dominancia cruzada, que tenemos un ojo dominante con una mano dominante, o sea, eso genera a veces problemas de lateralidad complejos, problemas de aprendizaje complejos, porque altera la coordinación ojo-mano y ese tipo de cosas. Entonces esas personas son muy susceptibles a hacer dislexias, dislalias, sí, en serio. Le genera mucha dificultad la ubicación espacial en el momento en que están en el proceso de maduración de su sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo hacemos PPC, por ejemplo? Yo respeto mucho lo que a ustedes les enseñan y soy consciente de que sus docentes son muy, muy capaces, muy aptos, son todos muy buenos. Pero yo particularmente siempre expreso una cosa. Uno, a ustedes les dicen que hay 3 tipos de PPC. ¿Qué quiere decir PPC? Punto próximo de convergencia. Entonces, cuando ustedes van a medir el punto próximo de convergencia, lo que menos le van a decir a un paciente es que, dígame cuando veo borroso, porque ¿para qué ve borroso si a usted lo único que le interesa es que vea sencillo? Y doble cuando rompió la fusión. Entonces, esos son los valores trascendentales. ¿Para qué me interesa a mí si está viendo sencillo? Ah, que estoy viendo borroso. No, me interesa es que vea sencillo. Cuando ve doble y cuando recupera esa visión sencilla. Entonces, punto próximo de convergencia. ¿Qué es la convergencia? Es un movimiento de los ojos, sí, es un movimiento disyuntivo de los ojos en el cual se rompe el paralelismo de los ejes visuales. Sí, esa es la definición técnica. Se queda pensando. Y cuando nosotros medimos el PPC, ¿qué estamos midiendo? La máxima capacidad de convergencia que tiene el paciente. O sea, la distancia más cercana a la cual él puede mantener un grado de convergencia para tener una visión sencilla. ¿Y eso qué permite? Si nosotros tenemos una visión sencilla, estamos viendo con los 2 ojos. Y si estamos viendo con los 2 ojos, ¿qué estamos teniendo? Los 3 grados de la visión binocular. ¿Cuáles son los 3 grados de la visión binocular? ¿Cuáles son los 3 grados de la visión binocular? Si no es para que me lo digas. ¿Cuáles son los 3 grados de la visión binocular? ¿Cuáles son los 3 grados de la visión binocular? ¿Cuáles son los 3 grados de la visión binocular? Son los 3 grados de la visión binocular. ¿Cuáles son los 3 grados de la visión binocular? Sí, esos son percepción simultánea, fusión y estereopsis. ¿Qué es la percepción simultánea? La capacidad de percibir dos objetos diferentes, uno por cada ojo. Es la fusión, la capacidad de juntar esos 2 elementos en uno solo. ¿Y qué es la estereopsis? La capacidad de ver en 3D, en tercera dimensión o en visión de profundidad. Lo más elemental es percepción simultánea, lo más profundo es estereopsis. Cuando nosotros estamos viendo con los 2 ojos, tenemos estereopsis. Cuando nosotros... y estereopsis. Cuando nosotros no estamos viendo con los 2 ojos, no tenemos estereopsis. Por eso, cuando medimos el PPC, hasta el PPC tenemos estereopsis. De ahí para allá ya no tenemos estereopsis, pero estamos viendo con un solo ojo. La visión la estereopsis se da gracias a nuestra visión binocular. Por eso, da este facto que les voy a tirar. Si alguno de ustedes
es ambliope real. Si alguno de ustedes tiene algún familiar conocido o ambliope, nunca le invite a ver una película en 3D, porque va a perder la platica. Y aparte de que va a ver todo borroso y todo incómodo, pues, váyanse a ver en 2D. No se compre cosas en 3D porque no va a tener la capacidad de verlo. Porque siempre va a estar suprimiendo, va a tener una percepción. Es probable que a pesar de que sea ambliope tenga una estereopsis, pero grosa. Pregunta, ¿cuántos segundos de arco subtiende la mosca, las hojas de la mosca del test de Titmus? No, no son 40. No. ¿Cuántos son? Hartos, sí, hartos. 200, ¿cuántos? ¿Cuántos? En el PDI, ¿cuántos? Segundos de arco. Perfecto, 400 segundos de arco. La mosca nos da hartos, claro, hartos. 400 segundos de arco. ¿Y cuál es el valor más pequeño de estereopsis que alcanzan a detectar? 40 segundos de arco. 40, que ya me dices que 20 segundos de arco con la mosca. Oh, salvajes. Alcanzamos menos de 40 con el test que se llama Frisbee, ¿cierto? ¿Cuál es el test de Frisbee? Sí, el de allí de la esquina del lago. En las tablitas, pues en las que unas tablas con los punticos y hay unos puntos que están como en la cara anterior y hay otros que están en la cara posterior. Entonces el paciente percibe, pues si tiene una estereopsis, cuál es el que está delante y cuál es el que está atrás. Y va aumentando, va disminuyendo de tamaño la... Y ese alcanza hasta 30 segundos de arco, pero tiene que acercarlo a una distancia diferente que es como 30 centímetros. Porque a 40 no alcanza sino 40 segundos de arco. Entonces ustedes tienen que verificar ese tipo de cosas. Entonces mire cuando se está midiendo PPC está dándose cuenta que si el paciente tiene un PPC adecuado, pues muchas de sus funciones son adecuadas. A usted le dicen, mira PPC con... ¿Y con qué más? Filtro rojo. Muy bien. Objeto real, me parece maravilloso, pero un objeto real pequeño. Pero es una vaina así de grande. No. Hagan una letrica, hagan una paletica con una letra correspondiente por ahí al 1M. O un número, o una figurita pequeñita que llame la atención. Pero no, es una cosa así de grande. La cabeza de un muñeco, pues, cuando vea... Ahora, el PPC tiene un componente subjetivo y objetivo. ¿Cuál es el componente subjetivo? Usted le dice al paciente, no. Usted le dice al paciente, yo voy a aproximar esto a sus ojos en el plano medio. Usted no le dice en el plano medio, voy a aproximar esto a sus ojos y me dice cuando se vea doble. Profe, pero yo le acerco eso y nunca ve doble. Nunca ve doble. Y tiene un ojo por ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estar pendiente de los ojos del paciente. Pero es que a mí. O llegan y cogen y le ponen la regla. Ah, bueno, y como cogen la regla, meten ese cubo por allá, o si no, no, se vuelven una. No, parce, sean lo más sencillos, mi hermano. Y después cogen, ponen la regla al lado y miden. Pero es que hay que poner la regla acá. Y cuando van a hacer los exámenes dan y eso. Sí. No, parce. Y eso que no les cuento, cuando hicieron ese manual, el que lo construyó Alejandro León, tenía reglas de Krimsky de 1 metro. Vengan con las reglas de 1 metro. Eso era un objeto chévere porque eso permitía la defensa, inclusive hasta uno de Lobo Sur. Porque como los de Lobo Sur vienen con el usted a 1 metro, lo aleja.
Ya regresa que no está aquí una cara. Claro, salían con el coso ese en el... Él era extremista. Sí, ¿cierto, seguro. profe? Seguro, seguro. Entonces usted con una regla de 1 metro. La punta toda filosa. Es que ustedes tienen que saber utilizar las cosas. El retinoscopio, el mango es un objeto contundente, eso le sirve de arma de defensa. Pues si se dañaba mucho, ¿no? No, pues es que el mango usted lo mete entre el bolsillo del saco y tin, 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 y no se le sale. Dientes, tenga. Sí. Pero mientras quitan la media, mete los implantes, ¿no? No, porque usted lo lleva entre el, vea, lo lleva ahí entre el saco ahí. Y su traque. Este profesor se habla huevonadas, ¿no? Todo quebrado, está en las drogas. Ese profesor está en las drogas. Clase de defensa personal. Eso se llama formación integral. Se le enseña esta defensa personal en clase. De clínica, imagínense. Con equipos de clínica. Entonces, no, hagan las cosas sencillas. Porque ustedes tienen que combinar la respuesta subjetiva de su paciente con la respuesta objetiva que ustedes ven. Y es que los ojos tienen que hacer una excursión similar. Porque a veces los ojos hacen una excursión, rompen fusión, la recuperan. En el momento en que el ojo rompe la fusión, de manera objetiva, así el paciente no le reporte a usted visión doble, usted puede determinar que ese es el valor del PPC. De ahí para adelante él ya lo está haciendo de manera voluntaria, ustedes casi le están haciendo un tratamiento a él para que mejore ese PPC. En el momento en que él rompe fusión, porque hay personas que lo hacen supremamente claro, están haciendo esto y al final ya. Y hay personas que suprimen y nunca ven doble. Ya está, hacen esto y el ojo se... No, es que nunca ve doble y el ojo por allá y un ojo por acá y el otro por allá. ¿Cuál es el ojo que rompe fusión? El ojo no dominante. Entonces, esa es otra indicación de cómo pueden determinar ustedes cuál es el ojo no dominante. El ojo dominante motor y sensorial generalmente es el que conserva la fijación. El no dominante es el que va a su posición de descanso o de reposo. Entonces la posición de reposo es ¿dónde? Afuera. Entonces acercan. Objeto real, un objeto que le implique al paciente un cierto grado de acomodación. Yo no mido, yo, Héctor Sánchez. Si sus otros docentes les exigen porque a ellos les parece que es trascendental, háganlo. Pero yo, Héctor Sánchez, no mido PPC con luz por la siguiente razón, se las repito, se las he dicho muchas veces, pues se los vuelvo a decir. Porque un objeto luminoso por sí solo no induce acomodación. Es que usted para ver una luz no necesita ver. Una luz está Detalles. borrosa, No ve detalles tampoco. una luz está, usted no tiene detalles, nada. Sí, nada. Nada. Es que una luz, dígame cuando ve la luz borrosa. No me la vea doble tanto. Ah, sí. ¿Se aplica más contra el paciente de baja visión? Bueno, probablemente sí. Para el control de- Sí, pero, entonces, la verdad a mí, clínicamente, una persona como ustedes que yo voy a evaluar si hay una respuesta es dental. Y el filtro rojo sí para mí es absurdamente trascendental. Estos dos valores son supremamente importantes. Repito, lo mismo que les dije y ténganlo siempre en cuenta. Este valor y este valor nunca deben dar iguales. Nunca. Nunca. Y lo repito por tercera vez. Nunca. Por tercera, sí, por tercera. Nunca. ¿Por qué? Porque el grado de disociación que ejerce es muy diferente. Esto es más disociante. ¿Qué quiere decir el término disociante? Pone las condiciones de visión más alejadas de la vida real, por lo tanto es más difícil juntar dos imágenes acá que acá. Como este es más disociante y está más alejado de las condiciones habituales de visión, este rompe la fusión más rápido,
Por lo tanto, este PPC siempre estará más alejado que este. Siempre. Si yo encuentro un PPC con filtro rojo de valor igual al objeto real, alguno de los dos está mal tomado. Y si encuentro un objeto con filtro rojo más pequeño que el objeto real, es una mentira. Lo tomaron mal, o no lo saben tomar, o no saben el procedimiento. En condiciones normales, la diferencia, si los PPCs están normales, la diferencia entre este y este es entre 2 a 3 centímetros, siendo mayor el filtro rojo. ¿Qué quiere decir? Para una persona como el señor Chávez, ¿cuánto esperaría yo encontrar de PPC en condiciones normales? Hasta 10 centímetros. Con objeto real. O sea que si encuentro 12 o 13 centímetros con filtro rojo, lo considero normal. Pero si yo encuentro 10 centímetros en uno y encuentro acá 20 centímetros en este, ya se me prende una luz. Banderas rojas. Las red flags. Red flags. ¿Qué quedó pensando? ¿Qué bandera, cierto? Banderas rojas. ¿Por qué? Porque ya hay una diferencia grande. Uno. ¿Por qué es trascendental el filtro rojo? El filtro rojo es una medición indirecta de las reservas funcionales positivas en visión próxima. El filtro rojo, el PPC con filtro rojo, es una medición indirecta de los reflejos funcionales, las reservas funcionales positivas en visión próxima. Si la diferencia entre este y este son entre 2 y 3 centímetros, yo podría suponer que las reservas funcionales positivas, en este caso, o sea, estaba hablando de Chávez, del señor Chávez. Entonces, me dio 10 y en el otro caso, con filtro rojo, me dio 12. Las reservas funcionales positivas de él deben estar bien. Es más, su profesor llegó y le dijo, ¿le midió la reserva? No, profe, porque como el objeto real y el filtro rojo están relativamente bien y dentro de valores normales, yo considero que es probable que esas reservas funcionales estén de buena condición. Cuando la diferencia entre el objeto real y el filtro rojo, ambos bien tomados, es muy grande, pero acá me dio 10 y acá me dio 20, ¿qué me está indicando eso? Que las reservas funcionales positivas en visión próxima muy seguramente están disminuidas. Si la diferencia entre el PPC con objeto real y con filtro rojo es muy grande, las reservas funcionales positivas están disminuyendo. Si usted mide las reservas funcionales positivas y le dan bien, o el PPC con filtro rojo está mal tomado o las reservas están mal tomadas. Pero eso no tiene concordancia. Si el PPC con filtro rojo está muy alejado, las reservas funcionales positivas están alejadas, están disminuidas como se llama. ¿Listo? ¿Cómo es el protocolo? Muchos de ustedes han visto yo cómo lo hago, pero les voy a volver a contar. ¿Dónde va el filtro rojo? ¿Por qué en el derecho? ¿Por qué en el derecho? No, porque me acuerdo que casi todos los que tenían filtros se usaban eran en derecho. Porque el ojo no dominante. No. Siempre en el... El no ¿Por allá dominante. quién dijo? Siempre en el ojo no dominante. En el ojo no dominante. Para eso determina cuál es el ojo dominante. Y con eso estamos verificando que el paciente va a tener todavía mayor dificultad y se va a romper la fusión mucho más rápido. Porque vamos a trabajar sobre el ojo no dominante. Primera condición. Segunda condición, usted debe hacer consciente a su paciente de que hay dos luces de colores diferentes. Entonces usted le muestra que hay una luz
de un color y hay otra luz de otro color, independientes. Y ustedes se sorprenden de los colores que le dicen, ay, detrás del filtro rojo le dicen, es amarilla, es naranja. Usted no le puede decir es roja, no es lo que él percibe. Y si él la percibe como naranja, pues es naranja. Para él es naranja, punto. Y no, a mí me parece que es la mejor forma. Usted debe hacer consciente a su paciente que el resultado final va a ser una diplopia que va a ser de carácter cruzada. ¿Verdad que si tiene el filtro rojo en el ojo izquierdo, cuando él diga que se ven dos, la luz estará al lado derecho, la roja, y la blanca estará al lado izquierdo? ¿Por qué? ¿Por qué debe ver así? Porque el asexo, cuando usted rompe fusión, el ojo se va hacia afuera, entonces se genera una exo. La diplopia característica de la exo es cruzada. Entonces, cuando se rompe fusión y el ojo se va para afuera, se genera una exo, desviación, en ese momento, porque ya no fue capaz de mantener. Entonces él va a ver que la imagen se pasa al otro lado. Entonces usted lo debe llevar a ese punto. Vea, ve una luz acá, ve una luz acá. Cuando vea dos luces separadas una respecto a la otra, así me avisa. Y le tiene que contar que esa luz es probable que en algún momento se separe y vuelva y se junte. Así, entonces usted primero le muestra cómo va a ver las luces y después se aleja. ¿Cuántas luces ve acá? Ah, no, a veces uno se aleja como 1 metro y no, todavía veo 1, 2. Porque es que meten el transiluminador entre la regla, y si el man tiene más de 40 centímetros de PPC, entonces ¿qué hacen? ¿Le alargan el hueco a la regla? No. O corren la regla, pero ¿y de la regla ya cuánto hay? No utilicen la regla para nada, la ponen después, o miren después cuando hay de la... Además, ¿cuál es la diferencia entre que sea 40 y 45? Está en la miércoles el punto PPC. Está alejadísimo. Y hay unos que... en estos días llegó un paciente. Me paré como 1 metro y veo 2. La roja sigue, sí. Ay, ya están juntas y ya arriba 1 y a 1 metro. Y el estudiante, ¿qué? Al estudiante le había dado 12. Porque lo trascendental está en que usted, si usted no le explica al paciente, ¿qué le dice? Le va a decir lo que le dicen los estudiantes al paciente. Le ponen el filtro rojo en cualquier ojo, en el derecho, porque todo es en el derecho. Y todo es al derecho, entonces le ponen el ojo en el derecho. Y ya ni. Cuando vea 2 luces me avisa. Dicen, ¿eso no es lo que dicen? Le preguntaron de qué color son las luces, a qué lado va a estar la luz y a qué va a estar la otra. Y el man, ¿yo cómo va a ver 2 luces? ¿Yo cómo sé que estoy viendo 2 luces? No se duerma, que esto se arregla, parce, está durmiendo con los ojos abiertos. Otro, vaya, échese agua, o tráigale un poquito de agua y le echa al hombre. No, está bien. Milagro no los pinto acá los ojos. Sí, ahora se cierra, se pinta unos ojos acá y con el que dormir para que estuviera con los ojos abiertos. Dan papaya, parce. Porque los otros están Es que ya hoy es callados, pero no viernes, dormidos. Es que ya hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Sí, uno está mamado. Nosotros, hoy es viernes. Entonces, Esta madrugada los tienen muertos. es eso. Y con frío. Es eso. Si usted no le explica, ¿cómo sabe él? Y que usted le diga, cuando la luz roja se pase para acá, yo te he puesto acá como la luz roja se va para el otro lado. Usted le muestra que sí es capaz de pasarse para el otro lado. Usted le tiene que enseñar al paciente. Si usted no le dice al paciente lo que espera de él, ¿listo?
Entonces usted empieza, ya cuando él entendió, usted empieza a aproximar. ¡Ah, ya! Inclusive a veces usted ni siquiera tiene que hacer porque usted se da cuenta cuando el ojo hace así. Y ya, y ahí mide. ¿Listo? Entonces, si esto está igual, perfecto. Si está en esas condiciones, perfecto. Y si no, pues, ¿qué vamos a hacer? Anota los valores. Me dio 12. ¿12 qué? 10, 12. Mi bloque de recuperación. Y ponen el valor con una unidad de medida, ¿no? 12 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. Por ejemplo, al señor le debe dar como en 12 centímetros. Y allá también, 14, como a 15. Ah, presbicia. Pero Una está meta para operado. presbicia. De la próstata. Y dale las nalgas. Todo queda grabado. ¿Entiendes? Yo creo que la voz que más se oye aparte de la mía de la grabación es la de ese man. La de Gilce. No, hay otra que se escucha más. ¿La Juliana? Pero más pasito. Entonces usted mide eso. Y Si grabamos anota los esos que valores más son voltean. trascendentales. Ah, Son trascendentales. Si usted encuentra, como le digo, que esto está mal, váyase a medir las reservas funcionales positivas. ¿Qué horas son? Tranquilo, las ideas. Las 12 y 12. 12 y cuarto. 12 y cuarto. Sí. Recuerde que esta tarde los va a acompañar el doctor Parra. Entonces esta tarde practiquen cilindro cruzado. Y si quieren alguna de las otras test que hemos venido hablando, con mucho gusto. La otra semana pues nos veremos y haremos cosas interesantes como hemos venido haciendo. Y si quieren medir las reservas, lo pueden hacer como les enseñé con los prismas giratorios de Risley y toda la cuestión. Por hoy vamos a dejar ahí. Gracias, profe.